vamos a hacer una pequeña comparativa de cómo funcionan las dinámicas antiguas a las nuevas. Vamos a crear un pequeño objeto. Para la comparativa voy a crear un pequeño objeto parecido a una falda, bastante mal hecho. Simplemente vamos a coger el objeto, una pequeña deformación, por ejemplo, eliminamos parte de arriba y parte de abajo, vamos a ir a la capa 2, vamos a crear una pequeña esfera que va a ser lo que va a colisionar. Vamos a usarlo como colisionador. Lo centramos también. Una vez que tenemos nuestros dos objetos, vamos a salvarlo como falda, y lo sincronizamos y lo enviamos a layout. Una vez que lo tenemos en layout, vamos a observar que si le aplicamos cualquier tipo de dinámica, no tenemos seleccionado ningún mapa de vértices para que se quede estático, lo cual que si le aplicamos cualquier dinámica como el cloth con su respectiva gravedad, caerá y no tenemos ninguna manera de sujetar esta opción. Para ello vamos a crear una selección, vamos a seleccionar unos vértices, y el primer mapa de vértices que vamos a crear va a ser en la zona de arriba. Vamos a crear una selección que voy a llamar fijos, al igual que voy a crear un weight map, otro mapa de vértices, y vamos a usar esta selección para crear un weight map con mapa de vértices. Vamos a llamarlo falda, ya que si ahora weight shade, vamos a ver la influencia de nuestra falda, vamos a volverlo a texture, ya lo tenemos como necesitamos ahora mismo para los dos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a visualizar va a ser el clásico de siempre. Vamos a seleccionar los puntos fijos, fijaros como automáticamente se nos marcan aquí arriba, y de esta manera cuando nosotros ahora apliquemos el cálculo se quedarán, como podéis ver, es el punto fijo de nuestra falda. Para este ejemplo lo siguiente que vamos a realizar vamos a usar uno de los presets, por ejemplo el de Silk, suele ser bastante efectivo, y ya tenemos más o menos como un pequeño balanceo, unas opciones ya por defecto que nos pueden servir para mejorar incluso lo que son los cálculos. Ahora, para crear una colisión, vamos a intentar simular como si fuese una pierna. Lo que usamos es lo siguiente: seleccionamos la esfera, en este caso tendremos que poner lo que es una colisión. A la colisión vamos a añadirle unos 100 milímetros, podríamos decirle menos, unos 20 milímetros, 50 milímetros, según lo que necesitemos, de margen, que es lo que empieza a calcular a partir de nuestro objeto, ya que lo tenemos seleccionado en modo objeto, hasta que colisiona. Si nosotros vamos al frame 50 y desplazamos nuestra esfera y luego la desplazamos un poquito hacia abajo y sacamos un poquito, en el momento que calculemos esto, seleccionamos la falda, colisión, todo, calculamos. De esta manera conseguimos que nuestra falda se comporte de esta manera. Podemos
la falda no está muy subdividida para hacer unos cálculos bastante rápidos para el ejemplo, pero a mayor subdivisión más preciso será todo y mayor efecto de tela, como podemos ver aquí. Simplemente le he aplicado subpads y ya podemos ver ese efecto más dinámico que produce. Este sería más o menos la parte básica de cómo hacerlo de esta manera. Si limpiamos nuestra escena, vamos a volver a hacer el mismo proceso. Ahora mismo no están subpads, pero para trabajar más rápido, voy a hacer primero la animación. Disculpad. Simplemente quiero que modifique nuestro objeto y vamos a aplicarle desde el FX Tools, vamos a decirle que es un Deforming Body, y en el momento que vamos a Item, a las propiedades del objeto de las Bullet Dynamics, vamos a ver cómo automáticamente se nos ha añadido. ¿Cómo añadimos a la otra? Pues podemos seleccionar el objeto y desde el panel decirle que es un Kinematic Body, o simplemente podemos añadirlo desde aquí una vez que esté seleccionado y decirle el tipo de objeto que es en este. Es un Kinematic Body, ya que tiene un movimiento y va a tener estas propiedades que vemos aquí. Vienen algunas por defecto y nosotros podemos todavía definir alguna más. Como podéis ver, ahora en Deforming no tenemos ningún filtro de la malla aplicado, como sería el de los vértices, y si nosotros ahora le damos al play, caerá como nos sucedía al principio. Ahora nuestro objetivo es que solamente se desplace nuestra falda. Vamos a darle a play y ya podemos ver cómo sucede esta información. Ya es ajustar un poco los valores hasta conseguir el mismo tipo de deformación, gravedad, etc. Incluso el self collision, que siempre es la colisión interna del mismo objeto. Como siempre, cuando más subdividido suele quedar mucho mejor los efectos, o incluso mucho peor, como estamos viendo ahí. Es ir ajustando mucho los valores hasta conseguir el efecto deseado. Disculpad, no recordaba que no funciona bien con subpads lo que son las bullet. Entonces, para ello vamos a añadirlos desde aquí. Vamos a crear el freezing y ahora vamos a volver a dar a calcular. En los dos casos son cálculos bastante rápidos. Tenemos que tener en cuenta que si usamos un personaje con las piernas, puede llegar a ser bastante complejo conseguir resultados realistas. Tenemos que ajustar muchos valores, de hecho desde la fricción, la fricción con las bullet actúa de la siguiente manera: si desliza o no desliza el objeto. Yo lo tengo en 50, pero cambia mucho el valor si es 0 o si es 100, ya que lo que hace es arrastrar el objeto o deslizarlo en este caso. No son valores que yo opciones que suelo usar mucho, simplemente es un ejemplo de cómo funcionan lo mismo desde dos puntos de vista diferentes. Y podemos ver que también tarda lo suyo cuando hablamos de dinámicas de tela. Cuando
los cálculos siempre son bastante complejos. Incluso usando las bullets vemos que no es precisamente que sean cálculos muy rápidos a la hora de calcularlos. Vemos que con el otro ejemplo tampoco quedaba nada mal. Bueno, eso es todo, era simplemente una pequeña observación de cómo comparar los dos sistemas. De hecho, a mí me gusta mucho el antiguo, ya que nos daba muchas opciones que ahora con las bullet no tenemos. Hacer una huella sin bullet era bastante sencillo, y con bullet es muchísimo más complejo. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado esta pequeña introducción a estas dos herramientas. Un saludo a todos.